Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Mi nombre es Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy. En días recientes, más concretamente el día 1 de julio, entró en vigor la ley SB 1718 promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis en mayo pasado, y la cual contempla diversas restricciones contra inmigrantes indocumentados en Florida que podrían afectar no solamente a estas personas, sino también a sus familias y empleadores. Para comentar algunos de los primeros efectos de esta polémica ley, hoy nos acompaña Jesús García, especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Bienvenido, Jesús. Hola, Enrique, un gusto como siempre estar contigo. Jesús, ¿cuáles han sido las reacciones de la gente en estos primeros días de la ley SB 1718? Pues mira, hasta ahorita ha estado pausado, pero más bien las reacciones se han dado desde días previos, porque, pues bueno, ha habido todas esas alertas, ha habido éxodo de personas que están saliendo del estado de Florida porque no quieren enfrentar pues, los castigos que podrían tener y que marcan esta ley. Vamos a ver en los próximos días, digamos, un mayor movimiento, sobre todo de inmigrantes que podrían dejar el estado y que a pesar de los llamados de algunos congresistas irónicamente republicanos que también votaron a favor de esta ley, ahora les están pidiendo que no tengan miedo. Pues bueno, evidentemente la ley marca que podrían ser castigados bajo ciertas circunstancias. Entonces, vamos a ver este tipo de acciones más adelante. Hoy, por ejemplo, el estado de Florida ya lanzó la lista de los primeros 5 estados por los cuales va a prohibir las licencias de conducir. Hay que recordar que la ley, la SB 1718, prohíbe las licencias de conducir que otorgan otros estados a inmigrantes indocumentados. Pero como no se sabe exactamente cómo va a aplicar la ley, hoy dio a conocer que 5 estados ya están en esa lista, que son Connecticut, Delaware, Hawaii, Rhode Island y Vermont. Las licencias para indocumentados de esos estados ya no son aceptadas, no son reconocidas en la entidad. Se espera, obviamente, que esta lista se amplíe. Hay que recordar que son 17 los estados los que ofrecen este beneficio para los inmigrantes indocumentados. Entonces, vamos a ir viendo como en escalada la aplicación de esta ley. Sí, claramente esto será un tema paulatino, como se irá dando a conocer. Pero vayámonos un poco más pragmáticos. ¿Nos podrías compartir algunos consejos para enfrentar a esta ley o de algún modo minimizar sus efectos? Bueno, hay un elemento que me parece sustancial que los defensores de derechos civiles están señalando. La ley no es muy clara sobre cómo se va a aplicar. Y una de las cosas que no define es a quién están considerando un inmigrante indocumentado. Entonces, las personas en esta condición que consideren que podrían ser integrados en ese universo de inmigrantes indocumentados deben pedir asesoría legal, pedir la ayuda de un abogado. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona con DACA o con TPS, que es un estatus de protección provisional, no cambia su estatus migratorio por tener esa protección. Sigue siendo una persona indocumentada. ¿Será esa persona integrada a la ley como parte de esta nueva ley o no lo será? Eso es algo que los defensores de derechos civiles no tienen muy claro. Y como ese caso, hay otro tipo de protecciones migratorias. Por ejemplo, están aquellas personas de Venezuela, de Cuba, etcétera, que han llegado recientemente a los Estados Unidos con una cierta protección a la deportación, pero no tienen un estatus legal real para el país. Entonces, al no haber esa claridad, sí se tiene que preguntar con un abogado en qué condición, cuál es mi situación como inmigrante indocumentado en los Estados Unidos. ¿Yo sería parte de ese universo o no? Es la respuesta que tendrían que obtener. Además, es importante señalar que aunque un policía detenga a alguien y le pregunte su estatus migratorio, la persona no tiene, digamos, que responder sobre eso, aunque podría haber una acción de detención por parte de los policías o los alguaciles en algunos condados, como se les conoce, ayudantes de alguaciles, para detener a esas personas. Pero los abogados tendrían como más argumentos para defender a una persona en un caso de este tipo. También hay que poner mucha atención, y yo creo que esto es muy importante, que no se transporte a inmigrantes indocumentados de un estado hacia el estado de Florida. No importa si esta persona es un familiar, una tía, un primo, el papá, lo que sea, no importa. No transportar a esta persona, por ejemplo, de Texas a Florida
o de Georgia a Florida, porque si la policía los detiene y demuestra que la persona que está manejando, que bueno, tiene, digamos, la posibilidad de transportar o es legalmente establecida en Estados Unidos o es ciudadano estadounidense, pero la persona que está con él o con ella es indocumentado, esa persona que está manejando sí puede enfrentar un proceso legal y hasta prisión. Entonces, en ese caso es uno de los más extremos, pero básicamente hay que pedir la asesoría legal. Hay muchas organizaciones que están ofreciendo esta asesoría en forma gratuita. Pues sin duda a tomarse muy en cuenta porque hay la sensación de que esta es apenas la punta del iceberg. Y bueno, aquí en La Opinión Hoy vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que vaya generándose al respecto en los próximos días. Por lo pronto, Jesús, te agradezco mucho estos minutos y tus comentarios. Muchas gracias, Enrique. Un gusto como siempre. Fue la voz de Jesús García para La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y sí, ha llegado el siempre esperado momento de esta emisión en el que nos enteramos de los estrenos imperdibles para el cine y plataformas digitales. Así que le doy la bienvenida a Rafael Cores, quien nos trae pantallas a La Opinión Hoy. ¿Cómo estás, Rafa? Qué bueno estar por aquí otra vez. Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien, Rafa, pues listos para escuchar las recomendaciones que semana tras semana nos haces. En cines este fin de semana no hay demasiado, después de ese gran estreno que fue Indiana Jones la semana pasada. Yo solo destacaría Insidious The Red Door, que va a ser el último capítulo de la saga de la familia Lambert, esa franquicia Insidious que ha dado un montón de películas, para mí, para el que le guste ese tipo de películas, bastante bien hechas y muy exitosas. Vuelve Patrick Wilson en el papel protagonista y además es el director de esta película. Y no voy a contar mucho de la trama porque ya se la imaginan, ¿verdad? Pero tenemos películas en plataformas, por ejemplo, Netflix estrena hoy The Outlaws, que es una comedia que tiene un planteo muy divertido porque Adam Devine interpreta a un director de banco que está a punto de casarse con su novia Parker y resulta que justo en la semana de su boda asaltan su banco. Y él sospecha en realidad de que los que han asaltado el banco son sus futuros suegros Billy y Ellen, que son interpretados por Pierce Brosnan y Ellen Barkin. Así que yo creo que va a ser una comedia ligera, divertida. Y después tenemos una película muy diferente, colombiana, que se estrena en Prime Video, Los Iniciados, un thriller muy oscuro, policíaco, basado en las obras del escritor colombiano Mario Mendoza. Y Andrés Parra es el protagonista, que esa también la recomiendo. Interesante, interesante lo que nos has traído en cuanto a producciones latinoamericanas. ¿Y qué más tenemos? Si nos vamos a las series, Enrique, no es una serie latinoamericana, pero tiene un protagonista mexicano. Se estrena la temporada 2 de The Lincoln Lawyer, una buena serie de Netflix que le fue muy bien la temporada 1 el año pasado, con Manuel García Rulfo en el papel de ese abogado que trabaja desde su Lincoln y va por Los Ángeles de caso en caso. Bueno, pues ya está la temporada 2 disponible y se estrena una serie también interesante que es The Horror of Dolores Roach. Esta se estrena en Amazon Prime Video, protagonizada por Justina Machado, 8 capítulos y está basada, no sé si se acuerdan, en la historia de Sweeney Todd, que se hizo una película en el 2007 con Johnny Depp bastante macabra porque, bueno, tiene temas de canibalismo sobre todo, y Dolores Roach es una mujer que la liberan después de una injusta condena de 16 años en prisión y regresa al barrio neoyorquino de Washington Heights, que además ya está tan cambiado que ni lo reconoce. Y ahí un antiguo amigo suyo, Luis, interpretado por Alejandro Hernández, le permite vivir y trabajar como masajista en el sótano de la tienda de empanadas de este Alejandro. Y sin contar mucho más, imagínense al final qué tipo de carne pueden meterle en las empanadas, teniendo en cuenta que es bastante macabro el tema. Los horrores... No sigas, que se me va el hambre. Pero ojo, que también es simpática. O sea, no es tanto de terror, tiene
tiene mucha gracia esta serie también. Y por último, destacaría un par de series documentales. National Geographic, como siempre, sinónimo de calidad, estrena una nueva temporada de Running Wild with Bear Grylls, The Challenge. Y este aventurero, Bear Grylls, lo que hace en esta serie es que se lleva a famosos, la mayoría de los de esta temporada son actores, y los pone en situaciones extremas. Por ejemplo, agarró a Bradley Cooper y lo subió a una pared escalando y ahí pasaron la noche colgados de la pared. A Benedict Cumberbatch se lo llevó hasta la isla de Skye y estuvieron rapelando, descendiendo acantilados. Así que cada capítulo es un famoso en situaciones extremas en el canal de National Geographic. Y por último, hay un deportista excepcional que quizá no es tan conocido, que es Shaun White, y el documental que se estrena en Max de 4 episodios se llama Shaun White, The Last Run. Bueno, este tipo estadounidense compitió y además al más alto nivel, fue de los mejores del mundo, en 2 deportes diferentes, en snowboard y en skate. Y en snowboard además es el único que ha ganado 3 oros olímpicos en la historia. Así que es muy interesante su vida y su capacidad para poder destacar en 2 deportes que tienen algo que ver, pero a ese nivel es muy, muy difícil ser de los mejores del mundo en 2 disciplinas diferentes. Ya lo creo, y este tipo de recomendaciones como The Last Run realmente son tanto emocionantes como inspiradoras, así es que pues ahí están para quienes gusten de este tipo de contenidos. ¿Algo más, Rafa? Los que quieran saber un poco más, tanto de la segunda temporada de The Lincoln Lawyer como de la película Los Iniciados, pueden ir al canal de YouTube de La Opinión, porque tenemos entrevista con Manuel García Rulfo y con todo el elenco, y también con Mario Mendoza, el escritor y guionista de Los Iniciados. Nada más. Perfecto, con el calor que está haciendo, el que no quiera quedarse en casa viendo la tele, pues que vaya a la playa si puede. Pues también suena como un buen plan. Pantallas es una colaboración de Rafael Cores para La Opinión Hoy. Una mala noticia ha envuelto el mundo del espectáculo en la comunidad latina. Todo esto ya que se dio a conocer que después de muchos rumores y problemas legales para Ricky Martin, por fin se confirma lo que ya era un secreto a voces. El boricua se divorcia de su esposo Joan Joseph, esto después de 6 años de matrimonio. Esta noticia se reafirmó gracias a un comunicado que enviaron de manera exclusiva a la revista People. Tanto Joseph como Ricky se conocieron por las redes sociales y comenzaron a salir unos meses después. A los pocos años anunciaron su compromiso y se casaron prácticamente en secreto. La pareja tenía cautivada a todo el mundo y sumaron a Lucy y Ren a la familia de Ricky, que ya tenía 2 hijos. Ante la separación, habrá que esperar a que la expareja se organice y vean cómo compartirán el tiempo con sus pequeños. Pero como dicen por ahí, la vida sigue y Ricky Martin está a punto de comenzar junto a Pitbull y Enrique Iglesias The Trilogy Tour, esto en Estados Unidos, por lo que es muy probable que se ausente por largas estancias del hogar. Esperemos que el fin de esta relación sea amable y no afecte negativamente a los pequeños y, bueno, claro, a la expareja. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Recuerde dejarnos algún comentario, un like y, bueno, ¿por qué no compartirnos con todos los que ustedes creen que estaría interesante que escuchen su podcast favorito? Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.